Bueno, muy buenos días a todos. Hoy tenemos una conversación de lujo porque tenemos a un invitado de lujo también. Tenemos con nosotros a Mateo Montes de Oca. Mateo, fundador de Thanks Agency, más de 25 años de carrera liderando campañas para marcas emblemáticas como Cerveza Victoria, Chevrolet, Gatorade, Whiskas, entre muchas otras. En su paso como agencias como McCann, la BBDO, W, FCB, Publicis o JWT. Ha sido un formador de equipos de servicio al cliente con un alto sentido estratégico para aportar soluciones creativas desde la primera línea de la agencia. Mateo, además, con su agencia, Thanks Agency, ha sido ganador de múltiples premios en el sector de la creatividad, dentro de los que se incluye el Gran EFI, creo que en dos oportunidades. Mateo, ahorita me corriges. Ujú. Y bueno, Mateo, bienvenido a esta conversación que tenemos hoy. Increíble. Nada, David, muchas gracias, muchas gracias. Además, digo, yo, con todo esto que dices, es verdad, ¿no? Yo tengo ahí un caminar ya de varios años, te diría que casi 30 años en agencias, ¿no? Entonces, eh, pero la verdad es que yo, sobre todo, lo que tengo que decir es, mi perfil siempre ha estado en la parte de cuentas. Entonces, en la parte de gestión, en la parte de cómo sumarle tanto al cliente, los equipos, y que eso es un poco lo que quiero hablar, ¿no? Es mucho de lo que quiero platicar, pero si te soy sincero, ¿no? También, como yo siempre he estado en la parte de agencias creativas, me interesa también que sea un diálogo y lo platiquemos y que también tú me cuentes, ¿no? En otros ámbitos, en otro tipo de agencias, también cómo es la gestión, ¿no? A mí me encanta, y lo digo porque quiero sumar, ¿no? Quiero enriquecerme, quiero que sea ver cómo yo puedo aportar, pero también la verdad es que quiero enriquecerme, así que si estás de acuerdo, podríamos ahí pelotearlo y empezar como ese diálogo, ¿te parece? Me encanta. Yo, bueno, para dar un poquito de contexto a a esta invitación que te hemos hecho, hace algunas semanas vi un post de Mateo en LinkedIn donde había publicado recién una guía para ejecutivos de cuentas, ¿ok? Y a mí ese tema me encanta porque desde pues que tuve mi agencia de marketing y todo el trabajo que venimos haciendo en asuntos digitales con dueños de agencia, yo considero que la gestión de cuentas es uno de los factores claves para que una agencia no solamente sea rentable, sino que además tenga una operación sana, que pueda crecer, que pueda mantener a los clientes. Y bueno, me pareció interesante tener esta conversación justamente por eso, ¿no? Porque son dos puntos de vista totalmente diferentes sobre la gestión de cuentas. Por un lado, mi experiencia al frente de una agencia principalmente de performance, ¿no? Una agencia muy numérica, muy estructurada, muy cuadrada, si se quiere. Y por otro lado, pues la tuya, Mateo, que es todo lo contrario, una agencia completamente creativa, y obviamente que el ejecutivo de cuenta o el líder de cuentas tiene que tener un perfil también creativo, ¿no? Entonces, esta conversación yo creo que va a estar muy buena. Y yo comienzo, Mateo, si me permites, con una pregunta, ¿no? Que es muy básica, pero para ir construyendo conceptos, ¿no? Que nos ayuden a navegar este tema. ¿Qué es para ti un ejecutivo de cuentas? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es la función? ¿Por qué es importante un ejecutivo de cuentas? Increíble. Creo que está buenísimo empezar por ahí, porque además yo soy mucho de eso, de empezar a diseccionar y entender los conceptos, ¿no? Luego a veces me voy a la etimología, ¿no? Pero en este caso me parece que es muy bueno, y aquí anticipo algo, sobre todo es muy bueno porque yo creo que el concepto como tal está siendo caduco. No sé cuánto más tiempo le queda a ese perfil como me lo enseñaron a mí en la escuela, ¿sabes? Y eso espero no ser anticlimático porque ahora estoy empezando por ahí y parecería que de ahí todo es cuesta abajo, ¿no? Pero si yo me voy a Google y hice el ejercicio, la definición de ejecutivo de cuenta, hay una definición ahí, pero básicamente aborda tres puntos y dice, construye relaciones sólidas, ¿no? Mantiene a los clientes felices, ¿no? Y dice, se asegura de que la empresa brinde lo que el cliente necesita.
Y son esos tres aspectos que a cualquiera de nosotros en nuestras agencias nos podría sonar correcto, ¿no? Nos podría sonar que tiene sentido. Y sí, ¿no? A lo mejor es posible que sí, pero me parece que si nos quedamos en esa definición, hoy corremos el riesgo de quedarnos cortos y es a donde yo también quiero ir. O sea, me parece que hoy eh, esas responsabilidades no son solo del ejecutivo de cuentas, ¿no? Es decir, voy al primero, a construir relaciones sólidas. Hoy no necesariamente solo es una responsabilidad del ejecutivo de cuenta. Luego, mantener a los clientes felices, híjole, a mí me parece, porque va ligado de lo que sigue, se asegura de que la empresa le brinde al cliente pues lo que quiere, ¿no? Esta vieja premisa del cliente siempre tiene la razón. Y ahí es donde me parece que el ejecutivo de cuenta, la persona de cuenta, tiene que cambiar su perspectiva, tiene que cambiar su rol para empezar a entender que lo que en realidad necesitamos darle al cliente no es lo que quiere, sino lo que necesita, ¿no? En ese aspecto, sí me parece que el rol de esta persona, de este personaje, se vuelve muy amplio. Y ahí es donde digo que como está definido hoy es caduco, ¿no? Hoy, me parece que hoy yo me defino, por ejemplo, yo justo me defino como un todoterreno, ¿no? Yo me defino como alguien que sí soy un especialista en entender el problema, de tomar la solicitud de cliente, pero cómo eso transformarlo, ¿no? Cómo eso transformarlo y llevarlo a los equipos, pero ya digerido, ya aportándole. Entonces, si respondo, y seguramente ahora vamos a ampliar y vamos a hacer doble clic en estas cosas que yo acabo de decir, pero yo te diría que esa definición de ejecutivo de cuenta, a lo mejor deberíamos incluso cambiar el nombre. A mí incluso me apetece, y es algo que empiezo a hacer en mis equipos, a llamarlo Success Manager, ¿no? Es cómo hacemos que sea, en vez de solo es un gestor, cómo es el que se asegura de que de verdad sea es un agente de éxito, ¿no? Entonces, desde ahí, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta y en ese sentido también me interesaría tú cómo lo ves, ¿no? Porque yo estoy diciendo, a mí me parece que yo, mi rol es ser un todoterreno, que yo sepa interpretar eso que está pidiendo el cliente y sepa aportar, y justo, ¿cómo es también en estas agencias más de performance, ¿no? Justo, Mateo. Fíjate que yo, en mi experiencia como dueño de agencia, para mí un ejecutivo de cuentas es esa persona que sirve de enlace entre el cliente y la agencia. Y precisamente lo que tú mencionas del Success Manager, ¿no? Es la persona que tiene que garantizar de cierta manera el éxito de los objetivos que tiene esa cuenta. En nuestro caso, que era una agencia muy enfocada en el performance, estamos hablando de campañas, de email marketing, digamos que siempre todo se resumía en un número. Era la persona que se sentaba con el cliente principalmente, levantaba lo que eran los objetivos, guiaba al cliente a poder sentar unos buenos objetivos para los proyectos, y a partir de ahí se encargaba de ejecutar. Entonces, para mí siempre ha sido eso, ¿no? Yo busco o buscaba en su momento a una persona que fuera muy, muy, muy organizada, porque si no eres organizado en esa posición, pues va a ser un desastre. Una persona Claro, que tuviera la capacidad de comunicar muy bien con el cliente. Y acá quiero hacer un paréntesis, porque comunicar en lo bueno y en lo malo, porque muchas veces es más valioso alguien que sepa comunicar, oye, no, no podemos hacer esto, o manejarse al momento de dar alguna mala noticia, o que no le tenga miedo de pronto a tener cierta incluso confrontación, ¿no? Con el cliente, pero tiene que ser una persona organizada, con mucha capacidad de comunicación, y bueno, y obviamente una persona que maneje lo que son los conceptos básicos del servicio que nosotros prestamos. Ahora, eso cuando yo tenía mi agencia, que era una agencia de performance, y de cierta manera lo veía todo
digamos, con una visera que me encerraba dentro de este mundo, ¿no? Ahora, con pues todo lo que estamos haciendo con el diplomado y las mentorías y todo lo que he compartido con otros dueños de agencias, me he dado cuenta de que en realidad cada agencia es un mundo en cuanto a esto, incluso a nivel de la denominación o el nombre de esa posición. Account manager, líder de cuentas, Claro. account executive. Hay agencias que tienen account managers y account executives, ¿no? Y varía muchísimo. Y me he dado cuenta que es un mundo que pues, es muy, pero muy variado, que cambia de agencia en agencia. Y yo lo que he entendido, y aquí lanzo yo mi concepto, ¿no? El que he podido recopilar de toda esta experiencia. Yo lo que, como pudiera resumirlo, es que un ejecutivo de cuentas es la persona que en definitiva gestiona, maneja, lleva la relación con el cliente. O sea, yo creo que ese es desde mi punto de vista, hoy en día es la función principal. Ahora, a mí me llama mucho la atención porque yo entiendo muy bien cómo se puede llevar esa relación, sobre todo cuando tiene unos objetivos muy numéricos, muy basados Claro. en campañas, en números, en todo esto. Pero oye, ¿cómo es esa relación cuando estás trabajando temas creativos? O sea, esta persona, más allá de todo lo que dijimos, además tiene que tener un componente de creatividad, ¿no? De poder desarrollar ideas, de poder vender esas ideas. Es decir, es otro mundo completamente distinto, ¿no? Totalmente, pero también sabes que, y a lo mejor para antes de saltar a eso, eh, me hacía mucho pensar ahorita que decías, porque también en mi ámbito, en el tema creativo, eh, yo hubiera pensado y siempre pensé que los clientes llegaban a nosotros por creatividad, ¿no? O sea, porque veían, ¿no? Necesitaban este servicio creativo y venía algo diferente. Es verdad, eso es verdad. Pero también me he dado cuenta que al final lo que están buscando sí es servicio. Están buscando poder levantar el teléfono y que alguien les conteste porque tienen una urgencia de cambiar el anuncio y optimizarlo porque hay un descuento mayor, ¿no? Y necesitan resolverlo en ese momento, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta mucho incluso usar, hay una frase de un coach que incluso es un coach de fútbol americano que decía como la ofensiva gana partidos, ¿no? Y la defensiva gana campeonatos, ¿no? Incluso por ahí hay quien lo varía a la ofensiva vende tickets, ¿no? O sea, vende boletos, ¿no? Y la defensiva gana campeonatos. Me parece que es mucho lo que pasa también en una agencia, ¿no? Es decir, hay veces que ganamos, ¿no? Ganamos un pitch porque hay un desarrollo creativo muy interesante, ¿no? El cliente volteó a vernos porque hay algo a nivel creatividad que le parece muy interesante. Pero estoy seguro que se quedan con la agencia y es la forma de crecer y por eso es tan importante el rol, ¿no? Se quedan por el servicio. Eh, Evidentemente también por el trabajo creativo, ¿no? Pero se quedan por el servicio. Eh, para mí, esa es una primera reflexión que para mí es vital, ¿no? Y ahí se entiende el peso. Pero respondiendo a lo que tú dices, sí, me parece que hoy en día, y por eso digo que de pronto digo que es caduco como está hoy en la definición, porque eh, hay un viejo conflicto entre cuentas y creativo. Es de toda la vida, ¿no? Desde que yo he entrado hay como cierto pique. Y ese pique tiene que ver con que muchas veces nosotros, o sea, el perfil del ejecutivo de cuentas, supervisor, director de cuentas, casi sin importar el rango, eh, se limitaban a eso, a gestionar, a traer los pedidos, ¿no? A decir, esto es lo que pidió el cliente, ¿no? Aquí está, me lo das, ¿no? Estos son los ajustes que pidieron. Y ahí estaba la rivalidad, ahí estaba el tema de decir, bueno, yo como equipo creativo decir, pues estoy teniendo un mesero, ¿no? Y muchas veces llegaban a eso, no necesito a quien tome la comanda, ¿no? A lo mejor
cliente podría mandarme un mail directo. Es un poco la posición, esa vieja posición de creativo. Y es verdad. Entonces, respondiendo a lo que tú planteas, eh, nuestro rol está hoy en aportar, en, en ser, ¿no? En ser capaces de entender lo que nos está pidiendo el cliente, pero también lo que no nos está pidiendo, también lo que no dice, ¿no? Eh, es nuestro deber entender la categoría, ¿no? No sé, me ha tocado llevar automotriz o cervezas, o, ¿no? Y me toca convertirme en el que más sabe en la reunión de esa categoría, ¿no? En el que mejor conoce nuestro producto. Y para eso me toca ir a la fábrica, ¿no? Pido, oye, necesito ir a ver cómo es el proceso. O sea, me ha tocado ir a, por ejemplo, cuando llevo cerveza, me ha tocado ir a ver la cosecha, ¿no? De la cebada y me meto en eso, porque eso para mí es súper importante justo a la hora de entender el negocio del cliente, eh, porque me toca eso, entender cuál es su negocio y transmitirlo al equipo creativo, aportarle al equipo creativo. Yo tenía por ahí una jefa que decía, a la hora de desarrollar un brief, ¿no? A desarrollar este pedido, esto, yo no podía sentarme con creativo si yo no les decía hacia dónde podía llevarnos esto que yo les estaba pidiendo, ¿no? Si yo solo les decía, pues necesitamos una campaña para televisión y radio, y listo. Yo les tenía que decir, ok, esa campaña de televisión y radio podría generar algo por este estilo, ¿no? O se me ocurre que esto terminaría en una televisión donde hay un celebrity y nos dice tal cosa. Yo tenía que generar, no era mi responsabilidad, ¿no? El jazz, hacer el guión, ¿no? Pero tenía que ir delineando hacia dónde. Porque si mi brief no era capaz de yo mismo decir hacia dónde me podía llevar, seguramente a creativo tampoco, ¿no? Entonces, a lo que voy es eso. Necesitamos entender perfectamente la categoría, la marca, el negocio de nuestros clientes para poder aportar algo de creativo. Ahora, eso me ha llevado a mí a de verdad convertirme, o sea, me ha tocado sentarme en reuniones con cliente donde de pronto se me percibe como otro brand manager más, ¿sabes? Y me toca sentarme con creativo donde soy otro creativo más, donde estoy peloteando. Entonces, ahí es donde yo digo, me toca hacer un todoterreno. A mis equipos es lo que les transmito, nos toca hacer todoterreno, ¿no? De verdad, a lo mejor por nuestro perfil no somos los más creativos, ¿no? No somos los que vamos a poder decir, este es el guión, ¿no? O el anuncio gráficamente baja así, es verdad, pero si nosotros somos los que mejor conocemos la marca, los que mejor conocemos la competencia, seguramente vamos a poder dar mucha información que en ese peloteo con creativo derive en cosas muy positivas. Mateo, dibújame un poquito en una agencia creativa como la tuya, ¿cómo es esa estructura? Porque me hablaste de brand manager, me hablaste de creativo, me has hablado, digamos, de muchas posiciones. Dibújame un poquito cuáles son esas posiciones y cómo, de qué se ocupa cada una y cómo se relacionan entre ellas. Está buenísima la pregunta, porque además, y yo lo abro, cuando me toca a mí dar clase en el diplomado, si hay alguien aquí que le haya tocado, yo abro mi proceso, ¿no? Les cuento por si inspira y ayuda. Pero justo, por ejemplo, en Thanks, en nuestra agencia, nosotros lo que tenemos justo son estos project managers, ¿no? Y digamos que son los que reciben la información, la entienden muy bien, pero nuestro proceso es muy importante esa parte. Eh, Sentarnos con cliente a entender a la perfección, ¿no? Y si es necesario ir no sé, ahorita estamos en un tema de automotriz, pues ir a conocer el coche, ir a subirnos, ¿no? Y nada, manejarlo, es entenderlo muy bien. Eh, Entender al usuario, nosotros hacemos mucho listening, o sea, el project manager tiene esa responsabilidad de hacer el listening, social listening,
de encontrar esos insights, eso cómo lo dice el consumidor, cómo se siente a través de esto, ¿no? Entonces, ahí lo que hace el project manager es generar un hallazgo cultural, ¿no? Ese para mí, ese es un rol importante. Ahí hago un paréntesis y tengo que decir que en muchas agencias, en agencias más grandes, hay una figura que es un planner, ¿no? Es un planner estratégico que lo que hace es eso, entender como muy bien al consumidor. Digamos que separan al ejecutivo de cuentas y hay un planner estratégico. Yo tengo la convicción de que eso también nos corresponde a nosotros como ejecutivos de cuenta, como gente de cuentas, ¿no? Eh, y nos hace más completos. Entonces, en mi agencia, al día de hoy, no tenemos planners, ¿no? Es un trabajo que hacemos desde acá, desde el departamento. Y por eso también nosotros le hemos llamado a eso Business Strategy. Nosotros justo nos fijamos en el negocio, pero también en la estrategia. Entonces, y una vez que tiene ese hallazgo cultural y que tiene un rumbo claro, se puede sentar con el equipo creativo, eso lo bajamos en un brief que está como muy, muy definido, muy claro, y entonces nos sentamos en una sesión no para decirles, aquí está el pedido, sino para decir, este es el marco de referencia, ¿no? Aquí están los límites de lo que nos están pidiendo, y entonces tengamos esta conversación para pelotear aquí algo, ¿no? Y en esa, cuando hay algo interesante, ahí salen inmediatamente cosas muy buenas que se empiezan a desarrollar, ¿no? Que ya el equipo creativo se las lleva para desarrollarlas. Digamos que esa, a grandes rasgos, es un poco cómo empieza el proceso. Pero cuentas, se tiene que involucrar en ese pedido, pero también tú decías, a la hora de venderlo, ¿no? O sea, a la hora de tomar eso que ya hizo creativo, ¿no? Vamos juntos a presentárselo al cliente, pero entonces la gente de cuentas tiene que cuidar perfectamente que esto que está haciendo creativo de verdad responda a los objetivos del cliente, ¿no? Tiene que asegurarse de eso. Ayer un cliente me decía, oye, es que vino una agencia y me presentó tal y tal cosa, pero no, parece que no hicieron check, ¿no? Y o sea, no hubo alguien de cuentas que de verdad revisó esto, ¿no? Me parecía muy raro. Pero es eso, la gente de cuentas tendría que asegurarse de que de verdad estamos respondiendo a los objetivos de cliente y que no solo es un capricho. Hay veces que nos enfrentamos a caprichos del equipo creativo, ¿no? Y hay veces que esos caprichos terminan en ideas muy buenas, pero si no están aterrizadas, la persona de cuentas debería aterrizarlas. Y luego, esa persona de cuentas, pues se tiene que involucrar hasta que eso termina, ¿no? O sea, no solo en presentarlo, sino en implementarlo. Si se tiene que ser una producción audiovisual, es quien coordina esa producción audiovisual. Digo, evidentemente con un productor, ¿no? Y con una casa productora, lo que sea, o fotógrafo, lo que sea necesario. Pero luego también es quien se asegura de que todos los entregables sean correctos, ¿no? Hasta el final. Y luego, en muchos casos, con algunos clientes, quien está al tanto de tenemos que optimizar algo, ¿no? Esta campaña ya salió al aire, pero no se queda ahí nuestro trabajo. Tenemos que optimizar algo. Y por eso, ¿no? Por eso digo, es un tema de success management, ¿no? O sea, es cómo manejamos el éxito, no solo de la agencia, que sí, ¿no? No solo buscar la rentabilidad de la agencia, que claro, busca que todo se haga en un proceso correcto, que no haya retrabajos. Yo también eso mido mucho en mis equipos, ¿no? O sea, de verdad, un ejecutivo de cuenta o un project manager que de verdad cuida que no haya retrabajos, yo lo valoro mucho, ¿no? Yo necesito ese tipo de gente porque para mí es rentabilidad. Pero también cuida el negocio del cliente, también cuida que esto que estamos haciendo de verdad vaya a vender. Y nos podemos meter en eso porque al final yo estoy consciente de lo que somos es vendedores, de que lo que los clientes nos piden es cómo resuelvo con comunicación, cómo resuelvo este problema para vender más, ¿no? Llámese lo que sea, a veces es un servicio, a veces es una causa, a veces, ¿no? Es un producto, pero por eso hablaba hace rato de esto no puede ir solo de caprichos. El ejecutivo de cuenta, la persona de cuentas, tiene que asegurarse de que esto de verdad esté alineado con los objetivos de negocio de cliente, ¿sabes? Oye, Mateo, bueno, Rulax acá, que estuvo en el diplomado, por cierto, nos comenta en el chat,
oye, siempre respeto a las personas de cuentas, porque cuando se ponen del lado del cliente, se molesta la agencia, se molesta el jefe, y si se ponen del lado de la agencia, se molesta el cliente. Entonces están siempre como entre la espada y la pared. Yo tengo una pregunta para ti, Mateo, porque una persona como tú, que ya tiene una trayectoria en esta industria, en la parte creativa, que tiene un nombre, que ha ganado premios, obviamente, que es dueño de su propia agencia, obviamente los clientes cuando se acercan a tu agencia, de cierta manera te están buscando a ti, ¿no? Te Sí. buscan a Mateo, quieren trabajar con Mateo. ¿Cómo, cómo cambiar esa situación? Es decir, cómo trasladarle toda esa autoridad, todo ese prestigio que tú tienes a una persona de cuentas, porque al final el cliente que te compra a ti te quiere a ti en su cuenta y si tú se lo delegas, a lo mejor, oye, la otra persona puede que que se quede pequeña. Entonces, ¿qué buscas tú en un ejecutivo, líder, success manager, como lo llamemos finalmente después de esta conversa? ¿Qué buscas tú en una persona de estas y cómo logras, oye, que cuando un cliente te contrata o contrata a tu agencia, pero principalmente por ti, luego delegarle esa relación a un tercero? Que oye, que lo más probable es que no tenga las mismas estrellitas en el hombro que tienes tú. Claro, qué gran pregunta, ¿eh? Y además es una pregunta que sigo, tengo ya idea, pero sigo entendiendo, ¿no? Cómo hacer eso. Porque es verdad. También tengo que decir que mucho de lo que pasa y mucho por lo que nos ha ido bien como agencia y que estoy seguro que a los que estén aquí, que sean dueños de agencia, les pasa igual, es que eh, justo, como al final somos organizaciones en algún momento más pequeñas, tenemos esa capacidad todavía de poder estar muy presentes, ¿no? Y si soy sincero, hoy todavía es mucho lo que vendemos mis socios y yo. De verdad, o sea, tu cuenta está manejada pues por los socios, ¿no? Al final, porque nos involucramos mucho más de lo que está por contrato, ¿no? Eso es verdad. Pero entiendo la pregunta y sí, estamos llegando a ese momento donde ya no se puede, ¿no? Ya no podemos estar en todo momento. Y ahí, uno, lo que pasa es el proceso, ¿no? O sea, al final, nosotros lo que hemos delineado desde el día uno o desde el día cero de abrir la agencia es definir qué tipo de agencia queríamos nosotros, ¿no? Qué tipo de creatividad queremos hacer. Y eso lo que nos ha ayudado es a decir, bueno, con esa creatividad, para ese tipo de trabajo que queremos hacer, este es digamos, el trabajo, este es perdón, el proceso que tenemos que seguir, ¿no? Y eso lo tenemos claro. Y tratamos de bajarlo a los equipos. Pero también nos ha ayudado mucho a atraer a la gente correcta, ¿no? Y hay gente que se ha quedado en el camino, que justo a lo mejor no comparte eso con nosotros, no comparte esta pasión que de pronto nosotros tenemos por cierto tipo de creatividad. Y ahí, bien para todos, ¿no? Pero entonces eso nos ha ayudado mucho. Hoy la gente sabe, ¿no? Que Thanks tiene, bueno, los clientes y alguna gente en la industria empieza a ver que Thanks eh, tiene un tipo de creatividad, tiene ya cierto sello, diría yo, como este tipo de creatividad inteligente, pero no es rebuscada, pero no es estos vicios del creativo que poetiza, ¿no? Y que quiere filosofar, ¿no? Hay cierto sello ya que empezamos a tener. Eso nos alinea al tipo de personas de cuentas que están acá. Y luego, si soy sincero también, lo que hemos hecho también ha sido formando a la gente. No hemos sido por gente que está consagrada en cuentas. En creativo sí tenemos a ciertas estrellas también, ¿no? Pero en el caso de cuentas, no tenemos a esta gente que es consagradísima. Las hemos ido formando, ¿no? Es gente que tiene mucho talento,
y que las hemos ido formando. Y en ese aspecto yo lo que siempre digo es que para este oficio, ¿no? Sobre todo para el de cuentas, uno, necesitas al menos algo de talento, al menos algo, ¿no? Pero sobre todo que estés enamoradísimo de este oficio, ¿no? Que, porque es duro, ¿no? Es complejo. Justo esto que decía Rulax, bueno, pues quedas mal cuando estás con el cliente, quedas mal cuando estás en la agencia, ¿no? Creo que hay soluciones para eso, pero tienes que tener la piel gruesa. Entonces, yo busco esos dos componentes, al menos algo de talento, no digo que sean, ¿no? Las grandes estrellas, eso podemos irlo moldeando y demás, pero que estén apasionadas con esto que hacemos y evidentemente, pues, filtrar con este tipo de creatividad que nosotros hacemos. Pero eso, bueno, al final lo digo porque seguramente todos estarán encontrando cuál es el tipo de servicio, cuál es ese sello que tienen, ¿no? Y seguramente eso permeará a sus equipos y seguramente eso ayudará a filtrar a la gente correcta y entonces eso ayudará a que en mayor o menor medida, pues tengas, en mi caso, pues personas similares a ti, ¿no? Y que el servicio trate de ser muy similar a lo que tú estás entregando si tú estuvieras en el día a día, ¿no? Ahora también, y esto ya lo he empezado yo a decir, pues justo, trato de no soltar, ¿no? Trato de tener checkpoints, ¿no? No estoy, soy un líder que no está encima del equipo, nunca, pero sí trato de tener checkpoints donde yo sepa de qué estamos hablando, ¿no? Y donde yo puedo aportar, donde me encanta, además me gusta, entonces veo, aquí yo puedo aportar algo, ¿no? Aquí hay un insight, en eso siempre. Y sé que no lo has preguntado, pero eso digamos en el día a día. Pero cuando es un pitch, cuando vamos por el negocio, me meto al 100%. Cuando es un cliente que queremos ganar, yo estoy ahí al 100%, ¿no? Eh, es mi trabajo, es parte de mi trabajo. Y es lo que te gusta también. Me encanta. Óyeme, yo para contribuir con mi grano de arena con esto, Sí, las tres cosas que a mí me funcionaron en este sentido, lo primero que yo creo es empoderar a estas personas, ok, darles el poder, darles la autonomía, darles incluso licencia para cometer errores. Porque, claro, la gestión de cuentas, como dice Rulax, están siempre entre la espada y la pared. Y un error, una postura dura, una comunicación que de pronto puede costar la cuenta. Y eso, oye, para alguien que es empleado de una agencia, se puede poner incluso en riesgo su posición, ¿no? Su trabajo. claro, Entonces, yo creo que hay que empoderarlos y hacérselos saber y decirles, oye, mira, y esto era una conversación que yo tenía con ellos. Yo les decía, mira, nosotros queremos una cultura en donde se pueda, nos podamos permitir cometer errores. Un error, perfecto. Dos veces el mismo error, oye, ya no. O sea, que cada error, de cierta manera, nos lleve a aprender algo y eso que aprendimos, pues ya no se repita ese error. Que puedes cometer otro error, pero siempre que sea uno distinto, no hay problema, ¿no? Pero que la gente sepa, oye, que puede cometer error, que incluso un cliente se puede ir y bueno, mira, si era lo que tocaba hacer o aprendiste mucho de ese error, bueno, pues vale la pena, porque al final con estas personas nosotros queremos relaciones a largo plazo, ¿no? Eso. Luego, a mí siempre me encanta preguntarlo al revés, ¿no? Porque a veces son cosas que tenemos que hacer, pero a veces hay que preguntarnos, oye, ¿y qué debo dejar de hacer, ¿no? Muchas veces la mejor solución está cuando dejamos de hacer algo que cuando hacemos algo, ¿no? Y yo creo que en esto de dejar de hacer, yo creo que tenemos que dejar de ser ese jefe o dueño o fundador Superman, ¿no? Que cuando un cliente tiene un problema o algo se tranca o la cosa se pone un poquito difícil, nos llaman a nosotros y llegamos con la capa a solucionarlo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el cliente
se acostumbra a que cuando tiene un problema, oye, yo llamo a David, llamo a Mateo, llamo a quien sea y viene y me lo soluciona y pues me siento cómodo con esa situación. El empleado se acostumbra también y se siente muy, muy cómodo a que, oye, cuando la cosa se pone difícil, yo no tengo que pensar un poquito más, no tengo que salir de mi zona de confort, no tengo que arriesgar nada. Oye, yo llamo y vienen y lo solucionan. Entonces, digamos, es una situación ideal para todo el mundo, menos para nosotros como empresarios, ¿no? Que al final, si lo hacemos, siempre va a depender de nosotros y cada vez eso se empeora. Entonces, yo por un lado recomiendo mucho, mucho, mucho empoderar a la gente que sepan que se pueden cometer errores. No pasa nada con tal no sea el mismo error múltiples veces. em, Dejar de ser ese jefe Superman. Y por otro lado, y lo tocaste tú, es el tema inversión. Oye, si nosotros queremos una agencia y a una persona que a lo mejor nos gestione múltiples cuentas, cuentas importantes, que pueda solucionar los problemas, que pueda hablar de tú a tú con los clientes, oye, tenemos dos opciones: o nos buscamos a alguien con mucha experiencia, un perfil muy elevado, que lo más probable es que también sea un poco más elevado el costo, ¿no? El salario y todo esto, o nos buscamos gente con mucho talento y la desarrollamos, gente de la cantera, ¿no? La desarrollamos, le enseñamos, sabemos que igual vamos a pagar con sus errores esa formación, ¿no? Y formarlos, Mateo. Yo tengo una historia que a mí me pegó mucho, si te soy honesto, porque hicimos un curso hace un par de años para dueños de agencias y se apuntaron alrededor de 100 dueños de agencias, ¿no? Y en el curso, que yo pude además hablar con todos ellos, preguntamos, oye, ¿cuál es el principal problema que tienes ahorita en tu agencia? El primero era conseguir clientes, el segundo era, oye, la gestión de cuentas, ¿no? Esa dependencia en mí, ese que el account manager no da la talla, todo esto. Y dijimos, bueno, nada, hagamos un curso que además era, pues, súper, súper, súper completo de gestión de cuentas. Hagamos este curso de gestión de cuentas. Aquí hay 100 dueños de agencia en promedio, ¿ok? Habían entre 400 y 500 account managers bajo esos 100 dueños de agencia. Y bueno, ofrecimos el taller. ¿Tú sabes cuántas personas inscribieron en ese taller, Mateo? ¿Cuántas? Seis. Ok, ok. Seis. Y oye, todo el mundo decía, oye, mi segundo gran problema es este. Pero oye, y soy capaz y estoy dispuesto a pagar formación para mí, pero cuando se trata de mi gente, a la que además le quiero poner a mis clientes en sus manos, les quiero poner toda esa responsabilidad, oye, de pronto ahí se me acorta un poquito el brazo, ¿sabes? Entonces, yo creo que ahí en esas tres, en estas tres áreas está el truco: empoderar a la gente, dejar nosotros de ser el jefe Superman y formar a la gente, saber, oye, que eso es una responsabilidad que es valiosa y que tenemos que apostar por ella, ¿no? Y que de alguna u otra manera la vamos a pagar, o nos traemos una persona muy, muy formada o la formamos nosotros, pero el costo al final termina siendo el mismo. Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo con todas. Yo a lo mejor voy a sumar una más, pero me detengo en el tema de la formación. eh, y ayer lo platicaba con mi socio. Es una industria donde, donde no hay formación formal, ¿no? Donde no existe, o sea, incluso te diría, hoy ya hay ciertos cursos para creativos, para formarlos, para que se conviertan en directores creativos, ¿no? De pasar de copy a director creativo, hay ciertos cursos y varias escuelas ya tienen eso, pero a nivel cuentas, casi que no hay. Y luego, o sea, no hay cursos formales. Y luego, pues todo se queda como en un tema de tradición oral casi, ¿no? Pues yo te transmito esto como yo, ¿no? Yo lo he hecho, pero ni siquiera te lo transmito formalmente, ¿no? No nos damos a la tarea de verdad decirte, mira, tenemos que hacer esto, ¿no? Y este es el punto uno, dos, tres. No,
o sea, no lo hacemos. Entonces, no lo hacemos, no hay cursos, ¿no? Entonces, todo tiene que ser, pues, como yo lo voy cachando, ¿no? Y ahí radica donde yo digo que podría extinguirse este perfil, ¿no? Porque si solo nos centramos en esto de, pues, el perfil de ejecutivo de cuentas, seguramente lo que dice es, pues, tú tienes que cuidar la relación con cliente y tienes que hacer que la comunicación fluya, pues ahí es donde creo que puede morir si no formamos a esa gente. Y de esos tres puntos, yo te sumaría uno más que a lo mejor no sé si está implícito en los que tú decías, pero es si los involucramos más a esta gente, a saber cómo están contribuyendo al negocio, eh, eso, eso les cambia la perspectiva. O sea, yo lo tengo probado que eso cambia la perspectiva de la gente de cuentas. Eh, Porque yo a mis equipos así, tal cual, lo que digo es, mi responsabilidad como dueño, ¿no? Es traer al cliente. Eso lo tengo clarísimo y eso yo tengo que traer al cliente. Pero ya que lo traigo, tu responsabilidad como account manager es no solo gestionarlo, está bien, cuidar que todo fluya correctamente, pero ¿cómo haces que crezcamos orgánicamente con ese cliente? Él ya me está pagando una iguala, listo, pero no nos podemos quedar solo con esa iguala. Y esto no tiene que ver solo con un tema de ganar más, que sí, ¿no? Y por eso te digo, ellos se sienten motivados, yo lo he visto que se sienten motivados cuando ven que ellos lograron hacer una sobreventa de X porcentaje. Pero también lo que motiva es que quiere decir que ellos encontraron una necesidad del cliente que no estaba en el scope inicial, ¿no? O sea, que cuando firmamos la iguala, que cuando dijimos, ok, me vas a pagar 10 pesos por cada mes por esto que estamos haciendo, eh, no había, ¿no? O el account manager después detectó que había esta necesidad que se podía cubrir y el cliente, o sea, y que además respondía a un dolor de cliente y pudimos vender algo más. Ahí me parece que les cambia totalmente la mentalidad y te digo más, y ahí es donde digo, no hay esa formación. Pero para entender eso, tienes que, uno, o sea, el account manager tiene que saber perfectamente el contrato, cómo es qué es lo que incluye y qué es lo que no. Uno, lo que yo decía, tiene que conocer perfectamente la categoría, la marca, para encontrar esas cosas que no están en el scope, ¿no? Y entonces, y bueno, y luego tiene que tener la capacidad ok, si es un trabajo adicional, de manejar los tiempos con creativo para que también puedan hacer un trabajo bueno, ¿no? Que vamos a ir a venderle algo al cliente que no nos ha pedido, ¿no? Entonces, de verdad que eso para mí cambia un poco la perspectiva de ese ejecutivo de cuentas, ¿no? Lo vuelve, o sea, le da una escala mayor a su perfil. Mateo, con toda esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Yo, como tú sabes, yo vendí mi agencia en el 2019, entonces Sí. no estoy tan metido en la operación, aunque bueno, semana a semana estoy muy involucrado con dueños de agencias por asuntos digitales, pero en su momento, una de las grandes tareas que tenían nuestros ejecutivos de cuenta era precisamente esa, recoger la información del cliente, pero luego analizarla, poder crear un plan, plasmarlo en un documento, organizarlo. Y yo en, en preparación a esta conversación hice un poco esa prueba, ¿no? Con ChatGPT. Le dije, oye, me voy a reunir con un cliente que todo esto, por favor, diseñame un brief, ¿no? Y me diseñó 10 preguntas para yo hacer al cliente. Entonces las respondí y le dije, bueno, ahora con esta respuesta, diseñame una estrategia, diseñame un plan de acción, hazme el copy, hazme lo otro. Y yo dije, wow. Esta posición, yo llegué un poco a la conclusión con la que tú comenzaste, ¿no? Esta posición, wow, poco a poco va cambiando, ¿no? Yo no me atrevería a decir que morirá, pero va cambiando. Y lo que, pues, yo
pude reflexionar un poco en base a esto es que va a cobrar mucha vigencia esos famosos soft skills, ¿no? Esas habilidades Claro. blandas, eso que tú decías al principio de saber entender lo que dice el cliente o lo que quiere el cliente, más allá de lo que está él explícitamente compartiendo con nosotros, eso de ir a la fábrica, de ir a la planta, de entender más a fondo su modelo de negocio, de crear una relación más fuerte, ¿no? Un vínculo un poquito más fuerte, incluso personal, con los clientes. Yo creo que esa posición tendrá que evolucionar en ese sentido, porque es que si no, pues no sé cómo se va a ver el futuro para estas personas. No, definitivo, definitivo. O sea, bueno, digo, por ahí hay un meme que hablaba de, bueno, o sea, con este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Pues podríamos estar temblando un poco. Sin embargo, para usar la inteligencia artificial hay que saber qué pedirle, ¿no? Eso quiere decir que todavía nuestro trabajo está a salvo. Pero yo, hablando de inteligencia artificial, digo, me detengo un poco ahí. eh, es verdad que puede ser una herramienta y que ayuda en muchas cosas, ¿no? Sin embargo, también me pasa un poco como con este tema de la data, por ejemplo, ¿no? Hoy eh, todas las agencias hablan de usar data, ¿no? Nosotros mismos, y ahora voy al detalle de cómo lo usamos. Eh, ¿No? De que todo lo que hacemos está soportado en data, pero si somos juiciosos, pues al final todas las agencias, pues tenemos acceso a la misma data. La realidad es esa, ¿no? Entonces prácticamente, pues para todos el resultado debería ser el mismo. Eh, la diferencia ahí está en la intuición, en cómo yo uso esa data, en cómo con mi conocimiento más intuición puedo usar esa data. Eh, Me pasa un poco eso también con inteligencia artificial. Hoy es una buena herramienta, pero que todavía el tema de la sorpresa me parece que está alejada de la inteligencia artificial. Y eso es lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Nosotros a nivel creativo, eso es lo que aportamos. Eh, Nosotros hacemos mucho el ejercicio, o sea, ChatGPT lo usamos mucho para eso, para encontrar convencionalismos. Cuando le pedimos nosotros, a ver, genérame un concepto que responda a este objetivo tal, tal, y me da 3 o 4 opciones, y estoy seguro que todas son convencionalismos. ¿Por qué? Pues porque es lo que está buscando la gente, porque ¿no? Está basado en el conocimiento humano, ¿no? Para mí esos son convencionalismos. Y para mí es muy interesante para decir, gracias, de esto es de lo que me quiero alejar, ¿no? Hay veces que incluso se lo presentamos al cliente, mira, esto, ¿no? Es lo que arroja la herramienta. Esto es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Esto es lo que nosotros estamos presentando, porque esto va a ser lo que de verdad jale la vista de la gente, lo que de verdad va a hacer que un concepto, si de pronto estoy scrolleando, pues a lo mejor me va a llamar la atención, ¿no? Es eso. Y digo, para mí, pero sigue siendo una herramienta muy útil. Y sí, ¿no? Como tú dices, al final lo que nosotros aportemos como gente de cuentas tiene que ver con eso, con ese conocimiento, con ese entendimiento. Ya, por eso no con la relación. La relación la podría llevar hasta un chatbot, ¿no? O sea, y un chatbot seguramente podría gestionar el pedido, con eso generar un brief, con eso pasárselo a creativo. Es verdad, eso podría pasar ya, ahorita. No necesitamos eso no es del futuro, eso podría pasar ya, pero no sé si al día de hoy, eso pueda todavía sumar otros componentes de sorpresa, de revisar qué hay en otras categorías diferentes, qué se hace en otros mercados, cómo eso lo conecto con otra cosa. Eso es creatividad, conectar diferentes cosas opuestas, impredecibles, que no esperabas, eso es creatividad. Y eso creo que hoy todavía está lejos de la inteligencia artificial. Algún día lo hará, pero hoy todavía no.
le robo la pregunta a Patricia, ¿no? Que ella está preguntando. Se habla mucho de poner límites o educar al cliente, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que eso es algo que la inteligencia artificial nunca va a hacer, ¿no? Eso de ponerle el límite al cliente y decirle, oye, no, esto no, a ti te conviene, es mejor venirte por acá. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el papel de un account manager poniéndole límites cuando le toca? Es el papel duro de decirle a un cliente, ¿no? Sobre todo nosotros los latinos, porque aquí en España, por cierto, esa cultura americana de que el cliente siempre tiene la razón nunca llegó. Acá en España es completamente distinto, pero nosotros los latinos que sí tenemos más esa influencia norteamericana, creemos que el cliente siempre tiene la razón. Entonces, cómo ponerle ese freno al cliente, cómo ponerle un límite, cómo decirle, oye, hasta aquí, si necesitas más, pues tenemos que ver cómo se hace, cómo hacerlo sin obviamente poner en riesgo una cuenta pues la relación con el cliente, ¿no? Ya, yo primero separaría porque para mí luego los límites son buenos. Eh, ok, cuando el cliente, entiendo la pregunta, pero voy a separarla de otra cosa. Yo necesito límites, ¿no? Yo necesito que el cliente me diga, eh, podemos hacer de aquí a acá, ¿no? Tenemos este rango de presupuesto, tenemos este tipo de expectativas. O sea, al final para mí un brief de cliente son límites que está poniendo, ¿no? Me está diciendo, esto va de aquí para acá, esto podemos llegar hasta este lugar. Eh, es verdad que es mi deber tratar de ampliar esos límites, ¿no? Con lo que vayamos a presentar, tratar de ampliarlo, ampliar su visión, cambiarle la perspectiva y siempre que sume a lo que estamos haciendo. Eso es verdad. Pero lo separo porque cuando hablamos de límites, para mí los límites ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho a que el entregable que tengamos sea el correcto. Pero entiendo la pregunta. La pregunta es, bueno, ok, hay clientes que a lo mejor, por ejemplo, no tienen el mejor feedback, ¿no? No son tan asertivos en dar comentarios y eso nos lleva a un retrabajo de 3 rondas, 4 rondas. Hay un momento que hacemos decir, paremos, ¿no? Esto no nos está llevando a ningún lado, paremos. Eh, y, y eso sucede mucho justo cuando tenemos un cliente claro, no tiene claro para dónde ir, ¿no? Eh, y nos toca a nosotros, sí, ahí es donde justo yo, mis socios, nos metemos con el cliente a decir, a ver, listo, a lo mejor nuestros equipos, o sea, nos vamos con un grado más alto, con un seniority más alto a decir, a ver, nuestros equipos, mi ejecutivo de cuentas con tu brand manager no se están entendiendo, no está pasando esto, a ver, resolvamos, ¿no? ¿Cómo avanzamos más? Lo tuyo es un negocio, ¿no? Necesitas vender, sacar esa campaña lo antes posible y yo necesito cuidar la rentabilidad de ese equipo, ¿no? Nos conviene a los dos. Entonces me parece que es eso. A mí lo que me ha tocado es elevar la discusión a otro nivel, ¿no? Es decir, si aquí no hay el seniority correcto para avanzar, hay algo que está deteniendo, escalemos esa situación. Pero también lo que me ha tocado mucho, o sea, lo hacemos nosotros recurrentemente y luego ya no lo hacemos reactivamente, lo hacemos proactivamente con diferentes clientes, nos sentamos 1 o 2 veces al año a definir criterios, ¿no? A decir, oye, mira, hemos recopilado esta comunicación de otros lugares, de otros países, es decir, damos inspiración y en esa junta lo que hacemos es definir criterios. De, oye, tu cliente, ¿qué te parece este tipo de cosas? Por acá, ¿no? Y eso yo te diría que balsama mucho y previene ese tipo de cosas. Al grado que te diría, no tenemos ese tipo de conflictos de, puta, tenemos que ponerle un hasta aquí al cliente. La verdad es que pasa muy poco. Cuando pasa, pues tratamos de escalarlo, pero pasa muy poco y tiene que ver con eso, con que lo hacemos proactivamente, buscamos establecer cuáles son los criterios y luego también somos exagerados en la comunicación. Tratamos de alinear todo, ¿no? Con cliente para que no haya sorpresas, para que no haya
¿no? Este tipo de cosas de, oye, pero no, yo no estaba esperando esto. Ok, pero lo revisamos antes, nos toca mucho como cuentas involucrar al cliente. El cliente para mí es el primer director creativo, es el que tiene que decir, va para acá, ¿no? Tiene que marcar el rumbo. Entonces, lo involucramos mucho. Entonces, si soy sincero, en mis equipos te diría, pasa poco ese tema de tratar de marcar el alto al cliente, pero es mucho porque proactivamente buscamos que definir cuáles son los criterios, tratamos de ser exagerados en la comunicación, de siempre estar alineando expectativas y de involucrar al cliente casi en cada parte del proceso para que no haya sorpresas, ¿no? Entonces, es un poco por ahí. Oye, Mateo, muchísimas gracias por esta conversa. Estamos ya tocando la hora y queremos mantenerla así dentro de la hora para poder cargarla en todos los dispositivos. Te agradezco un montón haber tenido o habernos dedicado, mejor dicho, este tiempo a nosotros. Los que estén interesados en el diplomado, por favor, pues comuníquense con Antonio. Antonio dejará sus datos ahora en el chat, lo acaba de hacer. Ahí pueden contactarlo por WhatsApp y también pueden visitar la página del diplomado. Mateo, te voy a comprometer, por favor, que nos envíes la guía que tú estás promoviendo de gestión de cuentas para hacérsela llegar a las personas. Bueno, ahí la acabas de poner, así que Ahí, perfectísimo. ahí está. Igual nosotros la haremos llegar a todos los participantes para que le puedan dar un ojo. Muchísimas gracias, Mateo. Muchas gracias a todos. La verdad es que un placer. Y creo que es eso. Creo que hay que buscar estos momentos de cómo nos retribuimos entre las personas de cuentas, cómo generamos este tipo de formación. Así que nada, muchas gracias por el espacio. Gracias a todos. Un placer y nos vemos en otro encuentro digital de dueños de agencias. Bye.